Eso, sí, partí duro, volvió a casa. Después hablamos bien. ¿Se acuerdan? Saludo, está haciendo un poco de calor del bueno en Cali. Un afecto grande para ustedes, estimados televidentes. Y nos gozamos y nos alegramos esta tarde, llegando ya la noche, y les deseamos a ustedes mucha paz en los corazones, mucha paz en su alma, mucha paz en su vida interior. Hoy vamos a continuar con esa secuencia que venimos trabajando durante estos días y con el apoyo muy especial de la doctora Jenny Orejuela, una psicóloga, neuróloga, psicóloga excelente y una persona que se aproxima rápidamente al concepto forense, a la técnica de la psicología forense. Así que hoy vamos a hablar de algo que ocurre después de que las parejas rompen, después del divorcio, después de la separación, después de la cesación de los efectos civiles del matrimonio, después de la nulidad del matrimonio. ¿Qué pasa en la familia? Y entonces el tema de hoy lo hemos denominado la crisis familiar después de la ruptura. Y nos vamos a entrar desde el punto de vista jurídico, político, y desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista económico para decirles qué hacer, a dónde deben ir, cómo deben actuar, qué apoyos deben buscar. Para empezar, decirles que existe una protección constitucional para la familia, aún terminada la relación de pareja. Y esa protección constitucional nos la trae la Carta Fundamental en el artículo 44 y demás normas que se desarrollan al lado de las que conocemos como garantías fundamentales. El artículo 13 de la Constitución Nacional, el bloque de constitucionalidad, que nos trae normas muy importantes como la Convención Belén do Pará, los convenios de apoyo a los derechos del menor. Entonces, hablarles a ustedes, estimados televidentes, de la importancia de asesorarse después de que ha terminado la relación de pareja y cuando vienen otros asuntos importantes por resolver como quién cuidará a los hijos, con quién se quedarán los hijos, el tema de la patria potestad, cuándo se discute la privación de la patria potestad, cómo será el régimen de alimentos, qué pasa si uno de los padres no asume las obligaciones parentales, abandona esos deberes, qué se puede hacer, cómo hacer que cumpla con esos deberes parentales. Esos son interrogantes que nos quedan a todos después de la terminación de una vida de pareja. ¿Cuáles son los derechos en relación con los bienes? ¿Qué pasó con la liquidación de la sociedad conyugal? El maltrato económico, si se presentó. ¿Qué hacer si hay maltrato todavía después del matrimonio, después de terminado el matrimonio? Crisis que se generan después de la ruptura, porque cuando termina la vida en pareja, no todo termina con el divorcio, no todo termina con la cesación, no todo termina con la nulidad, no todo termina con la disolución de la sociedad o de la unión marital de hecho. ¿Es así o no es así, doctora Jenny? Adentrémonos desde el punto de vista psicológico y sociológico en esos temas tan tenaces para la gente y que son vivenciales, que se viven de continuo. Total. Bueno, buenas tardes, apreciados televidentes y a usted, doctor.
placer estar nuevamente. El placer es mío, doctora. Bueno, entonces, pues empecemos como describiendo todas esas situaciones que se presentan y que ya se resolvió en parte lo de la legalidad y se disolvió como tal el matrimonio, pero resulta que, como dice el doctor Gilmar, ahí no quedó todo. Cuando hay hijos de por medio, cuando hay vínculos laborales o tienen no solamente una empresa, sino una casa, un carro y hasta la mascota que viene ahí ¿Y quién se queda con el perro? Exacto, ¿no? uno dice, pero eso no es tan importante, pero resulta que en la parte psicológica es crucial. Esos vínculos que ya se habían formado desde la parte psicológica, desde la parte vivencial, desde la parte del acompañamiento diario. Incluso aunque las personas tienen rupturas pues no muy buenas, están los hijos. Entonces estos hijos, el papá era el que lo llevaba o la mamá era el que lo llevaba al niño al colegio, entonces quedan en los niños como esas víctimas. Ese sinsabor que les queda. Exacto, esas víctimas que no saben qué hacer en ese momento. Pues ahí, miren lo importante de ustedes consultar un bufete de abogados que no solamente piense en esa parte legal, en Gilmar Tafuri Abogados Asociados, y nosotros que somos el grupo multidisciplinar, nosotros pensamos en todas esas situaciones, porque es muy fácil decir, listo, se resolvió el matrimonio, se disolvió, perdón, entonces ya cada uno pues por su lado. No, resulta que necesitamos el acompañamiento psicológico, incluso de la persona que atendimos y de su red de apoyo familiar. En este caso, lo más importante es no fracturar las emociones o acabar de fracturar las emociones de esos niños que están ahí. Imagínense, una de las cosas más terribles que pasa es que una pareja que ha convivido con los hijos, ellos rompen y después el juez de la República dice no, visitas cada 15 días. Terrible. Y si los niños están pequeños, ellos no asimilan tan fácilmente eso. No Entonces, fíjense que una argumentación muy inteligente, muy interesante, para introducirla desde el punto de vista de la intervención que peritos como usted pueden hacer en los juicios, es subrayarle al juez la importancia de las visitas amplias. Que los hijos no sean los perjudicados fundamentales de la ruptura de los padres. ¿Por qué? Porque regularmente el que alegó, el que solicitó el divorcio, utiliza la vindicta, y la vindicta es también me vengo con los hijos. Y cómo me vengo mascota. ¿Y cómo me vengo con los hijos? Pues no lo voy a dejar que los visite continuamente porque no lo quiero ver, sino que sea cada 15 días. Y eso es una tortura para los hijos. Para los hijos, pero mire que ahí hay un factor muy importante que tenemos que resaltar, doctor, porque resulta que dependiendo de los recursos emocionales y del daño psíquico y esos recursos psicológicos son importantes porque hay personas que no tienen adherido en sus formas de relacionarse o de concluir una relación o incluso una amistad, el perdón. Entonces esas personas me la paga. Viene la vindicta por todos los lados. Total. Por todos los lados viene la vindicta, porque la vindicta es la venganza. Y es la venganza, bueno, resulta que no va a haber los niños y no se los voy a dejar ver. ¿Y quiénes son los que sufren las consecuencias? Los niños. Y usted sabe, esa es la violencia vicaria que hablamos hace 8 días. Ajá. Pero hoy queremos adentrarnos en otra parte fundamental, doctor y apreciados televidentes, ¿y saben cuál es? En terapia, en el escenario de mi consultorio psicológico, siempre les digo a mis pacientes, ustedes tienen que incluir el perdón en todos los escenarios de su vida, laborales, relacionales, de pareja, incluso de convivencia con nuestros vecinos, porque la falta de perdón le hace daño al portador. Somatiza. No hay cosa que haga más daño al ser humano que estar resentido. La persona que está resentida sufre de amargura permanente,
de insomnio. Todo lo atraviesa con esa amargura y con esa sensación de injusticia. Y entonces empiezan pérdidas, empieza a sufrir pérdidas de tipo económico, de tipo relacional, se envejece prematuramente porque es que nosotros lo vemos constantemente en la práctica. Total. Son más de 40 años ejerciendo y defendiendo justas causas. Nos está delatando la edad, doctor, por favor. Son más de 40 años ejerciendo y viendo los procesos de la gente, cuando la gente se llena de resentimiento, no perdona, y a veces el resentido ni siquiera es la víctima, a veces el resentido es el agresor, es el perpetrador del daño, pero ese resentido a veces es un narciso. Bueno, no siempre, pero hay casos donde la persona tiene esa estructura y genera un salpica, ¿no? Como la canción de Shakira, a todos los que estén a su alrededor. Claro, y ese daño que sufre la persona que guarda resentimiento lo exterioriza de una manera que también hace soma en él, lo somatiza también, pero lo extiende a sus parientes. Y usted sabe que las personas dicen, hombre, pero es que la salud es la salud física, cuando yo voy al médico y me dicen que yo no tengo ninguna situación, no tengo la presión alta, no tengo nada raro en los triglicéridos, pero la salud psíquica, la salud psicológica, cuando no es tratada, usted de una u otra forma puede enfermar su cuerpo, es autodestructivo. Entonces nosotros por eso hacemos ese acompañamiento, pero queremos darle unas pautas a nuestros televidentes con el doctor Gilmar sobre qué pasa cuando ya se han divorciado y se llegaron a unos acuerdos donde el padre abandona ya la casa materna, se instala en otros espacios, pero resulta que cumple unos primeros 3 meses y luego con la manutención de su hijo, y cuando al año la que era su esposa empieza a tener pues una relación con alguien, el caballero dice, ya no le voy a pasar más dinero, que se lo pase la nueva pareja. ¿Qué pasa ahí, doctor? Pues es parte de lo que estamos hablando, la vindicta, la venganza. Y entonces los que terminan pagando las consecuencias de esa venganza, seguimos hablando de venganza, son los hijos, porque ellos son los que se afectan. Porque los niños necesitan tener una vida congrua, es decir, que sea congruente con la vida que tenían cuando sus padres estaban unidos. Pero no deben cambiar las condiciones de espacio social, del club, si tenían club, bueno, del colegio, la alimentación. No me hice entender mucho, o sea, de pronto esta parte real, doctor, que creo que lo habíamos conversado antes, esto es real, una persona se separa de su pareja y entonces consigue una nueva pareja al tiempo, y el padre biológico de su hijo dice que ya no va a darle la manutención, bueno, porque como ella tiene una nueva... Sí. ¿Ella a dónde acude? ¿Cómo hace ella para que este hombre cumpla? Esa persona que empieza a incumplir los acuerdos o la sentencia, incurre en una conducta delictual que se llama fraude a resolución judicial o fraude a la sentencia. Fraude por el cual puede ser procesada, uno. Igualmente podrá estar incurriendo en la conducta penal denominada delito de inasistencia alimentaria. Que es muy delicado. Que es delicada y se le pueden embargar los bienes. Y no puede salir del país. No puede salir del país. Hay muchas maneras de obligar al padre incumplido, ya sea el padre o la madre, que tiene la obligación de suministrar alimentos, si no cumple o los incumple parcialmente, obligarlos a que paguen. Okay. De tal forma, sí. ¿Dónde podría dirigirse? Bueno, con nosotros, con obviamente. Con nosotros, claro, con nosotros, sí, para poderle apoyar en esa parte. Ahora bien, si
la actitud del padre, ya sea padre o madre, cuando hablo de padre hablo de ambos, perfecto, es evasiva, tanto en lo económico como en lo emocional, en referencia a los hijos, abandonándolos psicológicamente, materialmente. Estamos frente a una de las causales que usted me comentaba hace un rato, privación de la patria potestad, es decir, que ese padre pierde los derechos frente al hijo. Bueno, ahorita vamos a tocar ese tema porque es que hoy el doctor Gilmar nos va a esclarecer muchas situaciones y yo sé que es de mucha ayuda para una población muy vulnerable que yo atiendo en el oriente de Cali, y yo sé que están conectaditos viéndose este programa esperando esas respuestas. ¿Sabe una cosa muy interesante? Que uno de nuestros televidentes me dijo que teníamos 185,000 visitas. Ok. Imagínense, yo estaba muy sorprendido porque podemos llegar a tanta gente. Qué bueno. Qué bendición, y que a la gente le gusta. Bueno, aquí le voy a lanzar esa otra pregunta porque es que el doctor charla muy chévere, pero necesitamos esclarecer esos puntos. Ahora vayamos a otro ejemplo que yo sé que esa persona está ya escuchándonos. Lo mismo, se divorcia esa pareja, ella queda con los 2 hijos, el padre no es un proveedor muy bueno porque en la parte laboral es muy fluctuante, o sea, consigue trabajos muy esporádicos, entonces el flujo de caja de ese caballero pues es muy poquito, ¿no? Entonces esta madre es una madre de esas empoderadas, de esas que le dicen hoy en día las luchonas. Ella es muy buena trabajadora, tiene una estabilidad laboral, entonces ella decide irse para el exterior. Entonces ella se va para el exterior con la fija idea de que luego va a mandar por sus hijos, y en ese acuerdo había quedado con el padre, pero los hijos no quedan con el padre biológico, sino que quedan con los abuelos y unos tíos maternos. Cuando llega el momento de ella ya llevarse a los hijos, este caballero, el padre biológico, le dice: no firmo. ¿Ella qué puede hacer? Muy interesante la pregunta. Esa es una inquietud muy interesante por la que muchas personas, hombres y mujeres, pasan cuando se separan. Es parte de la venganza no dejar salir los niños del país cuando... La venganza vicaria. Exacto, para que esa persona sufra y no comparta con los hijos. Ahora bien, si ese es el fenómeno, se debe acudir a la firma legal. Nuestra firma está lista para ayudarle. Por supuesto que empoderamos al que toque empoderar, al que tenga mejores condiciones para proteger a los menores. Ahora bien, el hecho de que una persona no tenga una capacidad económica mejor no lo va a privar tampoco de lo relacional afectuoso y también del derecho de cuidado de sus hijos. Por eso lo que tienen que hacer es buscar buen equipo legal, porque un buen equipo legal que incluye ese acompañamiento pericial, psicológico, les va a garantizar a ustedes que van a poder defender la justa causa de sus hijos que ustedes pretenden demostrar y alegar. Entonces, por ejemplo, lo que tú me dices, ella está empoderada, ella se fue para el exterior y ella dice que se va a llevar sus hijos, pero eso no es razón, el que esté en mejor condición económica para llevárselos, porque el que está acá puede que tenga menos posibilidades económicas, pero puede ser que le garantice a sus hijos la estabilidad emocional. Bueno, ahí hay una entonces dualidad, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque pues en esa parte que conozco un poquitico más a la paciente, ella tiene buena relación con sus hijos, el padre también. Ella nunca ha dicho que el padre sea mal padre, ella lo único que le preocupa es la estabilidad económica. Entonces ella dice que sus hijos van a tener un mejor futuro si están en Europa, si están en España, se me salió que era España, pero bueno, mucha gente va para allá. Entonces ellos allá obviamente van a tener pues como un abanico de posibilidades más
con la situación que estamos viviendo acá en el país, no sé, ahí hay una situación. Ahora, ¿qué debe atender el juez de la República y qué debe atender el equipo de defensa de cualquiera de los padres? Okay. Es decir, cualquiera de las partes que representemos, ¿qué debe atender? Los derechos superiores del menor. Porque los derechos superiores del menor están por encima de los derechos de los adultos. Ahora, importantísimo el derecho de custodia, el derecho de cuidado no es un derecho de los adultos, es un derecho del menor. El menor tiene el derecho a ser cuidado y protegido. Y acuérdese lo que dijimos en los derechos humanos, y los de primer y segundo, ahí estaban especificados. Por si no se han visto los programas, los pueden ver en YouTube. Gilmar, Justicia para Todos, ahí dice derechos humanos, de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Entonces, depende de a quién se represente y con qué argumentos se represente, y sobre todo si se trata de defender los derechos superiores del menor, que están por encima de los derechos de los adultos. Por eso no importa la situación económica del padre más poderoso, sino quién le garantiza al menor su estabilidad psicológica, emocional. Yo pienso que también la parte económica genera estabilidad emocional, o no nos digamos que no, porque una cosa es usted estar sufriendo por allá sin un plato de comida, y otra cosa es usted estar comiéndose sus alimentos. Ahora bien, frente a esa parte hay algo muy interesante, y es para ambas partes, ¿no? No importa quién de los dos es más poderoso económicamente, vuelvo y resalto, están por encima los derechos superiores del menor. Si hay un padre más poderoso, ese no se puede empoderar por el hecho de tener una mejor economía. Ese padre más poderoso está obligado a suministrar alimentos, y el padre menos poderoso demuestra que los hijos están mejor con él. Bueno, ahí tengo otra pregunta que yo sé que ahí cabe. Qué interesante, ¿no? Lo que acabamos de decir. Miren, resulta que a partir de qué edad un niño puede decidir con cuál de los padres se queda. Bueno, es una obligación de los jueces de la República tener en cuenta las opiniones del menor, y se entiende que un menor tiene un grado mínimo de madurez, una madurez para expresar un criterio. Allí está el trabajo de las psicólogas, el trabajo de las trabajadoras sociales, que es vinculante en cierta manera como elemento probatorio fundamental, aunque al juez no lo obliga finalmente a tomar la decisión, el concepto de ello, sino lo que el juez mire después de analizar la totalidad de la prueba, es decir, la prueba testimonial. O sea, ¿no hay una edad puntual? Pues fíjese que muchos apuntan a que a los niños de 7 años ya se les puede preguntar en cierta manera con quién se sentirían mejor, y de hecho los trabajadores sociales, los psicólogos lo hacen. Hacemos esa labor. Hacen esa labor, y entonces el psicólogo le pregunta cómo es el trato con tu mamá, con tu papá. Entonces la niña le va a decir, no, es que mi mamá realmente casi no me quiere, por ejemplo. Y eso lo debe anotar el psicólogo para que el juez lo vea. Hay casos, para que el juez lo aprecie. Casos muy fuertes donde mi papá me maltrata, o mi papá me grita, o mi mamá me pega con una chancla en la boca, por ejemplo, o mi papá me da besito y mi mamá me da chancleta. Pues hay que meterse más a fondo a ver qué pasa allí, porque estábamos conversando de los límites que te preguntaron los pacientes. La obligación de los papás, que tenemos los papás, de poner límites, y si el faltar al deber de poner límites constituye una forma de maltrato, por ejemplo. Yo quiero ahondar un poquitico en eso, doctor, y televidentes. Resulta que hoy en día hay una situación muy riesgosa que se está presentando en los escenarios familiares, y es la siguiente: que los padres están dejando que los hijos tomen decisiones que, de acuerdo a su edad y a su poco desarrollo psicológico,
pues no es lo ideal. Entonces, que ellos decidan cuando empiezan a tener relaciones, que ellos decidan cómo se deben vestir, que ellos decidan qué amigos frecuentar, aunque se estén colocando en un riesgo psicosocial muy alto. Por ejemplo, uno no debe hacer exclusión de personas, pero uno sabe que cuando un menor está en ese proceso de transición, de aprendizaje, de colocarle límites y no se le imponen esos límites, o en casa no hay una figura de autoridad que represente esa autoridad, sino que por el contrario hay una autoridad dividida, que es cuando el papá dice una cosa y la mamá dice otra, entonces es una contraposición y ese niño está ahí. Entonces ese niño se va a ver afectado todo el tiempo por eso, porque se le va a generar una carga psíquica y emocional y dice, bueno, ¿a quién le hago caso? Entonces el niño, si usted le pregunta a un niño, ¿quieres hacer la tarea o quieres salir a montar bicicleta? El niño te va a decir que quiere salir a montar bicicleta, por obvias razones. Entonces hay papás que son el papá Disney, súper chévere, de lo bacano. Entonces, como yo nunca estoy, cuando yo estoy ahí en la casa, salgamos a jugar, salgamos a hacer esto, vamos a comer helado, y resulta que la que queda en la casa es la que pone las normas, y ante el hijo, en ese momento, la que pone las normas o el que pone las normas, porque a veces puede ser mamá o papá, es el malo, entonces qué feo, yo no quiero estar con él, pero a la vista de lo que le conviene o de lo que le favorece a ese niño, porque ese niño va perdiendo esa figura de autoridad, y entonces el afectado va a ser ese niño cuando esté grande. ¿Usted ha visto personas transgresoras en su edad adulta? Estamos llenos de transgresores hoy en día. Vemos personas que no cumplen las leyes, vemos personas que si otro lo sobrepasa ya lo quiere matar o lo está amenazando de muerte. Eso es un transgresor, no acepta las normas. Imagínense ustedes, estimados amigos y televidentes, que la deconstrucción de la figura parental ha traído consecuencias gravísimas. Total. En la nueva juventud. Es una juventud que no respeta la autoridad y que se ha sobrepasado en los límites culturales y sociales, y esa juventud que no respeta porque la figura parental fue transgredida y fue deconstruida desde un discurso de la nueva cultura, una nueva cultura que propende por el progresismo. Total. Entendiendo el progresismo como la posibilidad que tienen las personas aún sin tener la madurez suficiente de decidir quién son, cómo expresar su ser interior sin madurez. Entonces tenemos ese caos del rompimiento de los límites y de los valores. ¿Y sabe dónde inicia eso? En casa, en el hogar. ¿Y sabe dónde? En esos pequeños momentos, vea, apreciados televidentes, en esos momentos cuando usted le está diciendo a un hijo, no pongamos la mujer o el hombre, coloquemos la pareja. Entonces uno de los dos le dice, estudie, y el otro le dice, puede seguir viendo televisión o puede seguir, Claro. Ahí se inicia todo. Y ese es uno de los orígenes de la esquizofrenia. Cuando hay órdenes contrarias, permanentes, la persona no sabe qué atender, y se ha hecho estudios de que ese es uno de los orígenes de por qué algunas personas llegan a tener ese tipo de brote. Pues de pronto por los factores externos, de contradicción, ¿no? Pero yo les quiero dar, no solamente vamos a plantear la situación y el malestar, sino que la solución. ¿Cuál es la solución para esto? ¿Cómo podemos aportar nosotros nuestro granito de arena desde los escenarios familiares? Nosotros como padres, ¿sabe cuál es? Colocándonos de acuerdo. Entonces, el pacto, el convenio ahí, entre los padres, entre los miembros de la pareja, si estén separados. Total. Debe ser por proteger la integridad del alma de ese niño, de Como ese menor. estamos hablando de las situaciones, las crisis que se presentan cuando está el rompimiento, el divorcio, la separación.
No es yo cojo y me voy con mi hijo o con mi hija y le hablo mal del padre biológico, así no se haya portado muy bien, y le voy a llenar la cabeza y el corazón y el alma de una queja que yo tengo, de las situaciones que yo no he resuelto, de la falta de perdón, de las situaciones que no le quiero perdonar a ese hombre que me hizo a mí como su pareja. Involucro a mi hijo o a mi hija y resulta que le estoy haciendo un daño a ese ser humano que es mi hijo. La persona incurre en una conducta muy reprochable que se llama alienación parental. Total. Y que le hace tanto daño, le hace el daño más grave a un niño o a una niña. Siempre. Porque el daño tiene tanta trascendencia que ese daño lo traspasa a las nuevas generaciones. Yo tengo una pareja, los amo mucho, ellos saben, si me están viendo, ellos saben que los aprecio mucho porque ellos son un ejemplo maravilloso. A veces nos toca dar solo ejemplos negativos, pero es para que la gente entienda cuando esté pasando por ese proceso qué hacer. Esa pareja, ellos son maravillosos porque ellos se separaron, pero ellos están de acuerdo absolutamente en todo con lo de su pequeño hijo. Entonces, los niños son astutos, entonces cuando está con la mamá, le dice: mamá, mi papá me dijo que yo ya había levantado el castigo. Inmediatamente ella le escribe: no, eso es mentira, él está castigado, no mientas, tú estás castigado. Y entonces hay que ponerle otro castigo por mentiroso. Entonces, en esa parte yo digo que todas las parejas que se separan tienen un hijo, esa comunicación tiene que ser asertiva y cada uno ya tiene su pareja. Yo digo, estos son súper chévere. Aquí no, se separan, ese es un caso pues atípico. Acá se separan, la guerra, no se pueden ni ver. Le mete cualquier cantidad de ideas negativas a ese hijo o a esa hija sobre la mamá o sobre el papá. Si se consigue otra persona, ya no quieren aportar la cuota alimenticia o la cuota que le toca para sustentar a su hijo, que porque ya tiene esposo, entonces que el otro le mantenga el hijo. Es una cosa horrible, es una cosa horrible. Entonces, frente a eso, soluciones. No quiere pagar la cuota alimentaria, bueno, entonces llamémoslo al orden, llamémoslo a una conciliación. Si ya la cuota está fijada, pues el proceso ejecutivo, se le embargan los bienes. Si esa persona no quiere responder, se le pueden embargar hasta los papás. Oigan, eso, Dios mío, uno no sabía eso. ¿Qué es que está en la cárcel? No, pues responden los papás. Por eso los papás deben tener opinión sobre qué compañera o compañero de vida van a escoger sus hijos, porque en caso de incumplimiento de los deberes alimentarios, los papás tienen que responder, los abuelos les toca, eso está en la ley. Y entonces, increíble. Yo tengo muchos abuelos que se hacen cargo de sus nietos, claro, en todos los aspectos. En la oficina el equipo legal ha demandado a abuelos, les ha demandado sus pensiones porque sus hijos fueron irresponsables, se fueron y dejaron la prole abandonada. Pues ahí están los recursos. ¿Los recursos cuáles son? Bueno, si el hijo o la hija no responden, que respondan los papás. Bueno, y otra pregunta, hoy lo avasallamos con preguntas, pero es que hay muchas inquietudes frente a esto. Cuando una persona tiene una pareja y el hombre era el que, pues, entre comillas, trabaja, porque las mujeres que se quedan en casa también hacen un trabajo maravilloso, porque son las que están organizando todo ese espacio, las que están al pendiente de todo lo de sus hijos, las tareas, las reuniones en el colegio, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se separan, muchas personas no acuden. Miren lo importante de buscar ese apoyo legal y psicológico cuando hay un divorcio, porque las dos cosas son muy importantes. Entonces decide separarse y el caballero dice: esa casa la compré yo con mi trabajo, y saca a esa dama para la calle y se queda en la casa y se queda, le dice que también que se lleve su hijo si quiere, y cuando pasa el tiempo ella escucha en los medios que eso es ilegal y que ella tenía parte, o sea, en esa casa la mitad era de ella, ¿no? Entonces ya han pasado varios años
y la otra persona ya tiene una pareja y la metió ahí a la casa, ¿qué se puede hacer ahí? Bueno, mire, entiendan, estimados televidentes, que mi pueblo perece Por falta de conocimiento. Entonces, mire, una vez que usted determinó que ese matrimonio no iba más o que esa unión marital no iba más, y recuerden los de las uniones maritales que solamente tienen un año para alegarla, después de que se termina la relación marital, solo un año para alegarla. Inmediatamente usted debe buscar el abogado, debe buscar el consejo legal. Esa es la diferencia con los matrimonios, con los casados. Entonces, si usted está casada y se fue de la casa porque ya no pudo vivir más con ella o con él, lo primero que debe hacer usted es buscar el consejo legal y proteger los bienes. ¿Por qué? Porque si el bien está a nombre de uno de los dos, ese la puede dejar viendo un chispero. ¿Por qué? Porque puede enajenar el patrimonio. Porque esa sociedad solamente nace a la vida jurídica, esa sociedad conyugal. Nace para morir. ¿Y sabe cuándo nace? Cuando usted mete la demanda de divorcio. Ok. Entonces, cuando usted presenta la demanda de divorcio, ya el otro no puede vender los bienes. Ok. ¿Qué dato tan importante han aprendido? Entonces, inmediatamente ocurrió que hubo ruptura, inmediatamente busque usted allí en Marta Furia Abogados Pero Asociados. mire, ese es un paso crucial. No se duerman, porque es que imagínese pasar todo ese tiempo y ay no, pues yo no sabía que era lo que tenía. Imagínese que usted está casada con un tipo que tiene muchos bienes y usted ya no lo quiere más y le dice, empieza a decirle yo me voy a ir. Y entonces, ¿cómo la castiga el otro? Pues yo voy a vender los bienes, los vende real o simuladamente y la deja viendo un chispero. Porque ya después de que el otro vendió los bienes, sin que se hubiera presentado la demanda de divorcio, esas ventas fueron válidas, eso no hay nada que hacer, perdió por lento. No podemos ser lentos, tenemos que buscar el apoyo legal. A nosotros nos buscan de diferentes países del mundo. Esta semana hablaba con varias personas de Europa que están viendo la situación y que han escuchado los programas. Necesitamos auxilio, por supuesto que les vamos a auxiliar, porque si se duermen, si hay bienes a nombre del otro y el otro es vivo y lo asesoran también, vende los bienes y la deja o lo deja viendo un chispero. Es decir, se queda usted sin bienes. Y cuanto más lo que contaba la doctora, han pasado varios años, porque hay gente que no se asesora a pesar de que ya lleva 1 año, 2 años, 3 años de separado. En esos 3 años, si usted no hace nada, le vendieron los bienes. Y no importa que esté separado de hecho, eso no importa. Hoy no es tanto que los vendan, hacen un simulacro de se venta simulan de las bienes ventas. y se traspasan a otras personas. Entonces usted queda en una vulnerabilidad económica por no haber tomado las medidas apropiadas. ¿Y cuál es la medida apropiada? Consultar. Y sabe que Y consultar al experto. y lo que queda en la persona, esa sensación de derrota, injusticia, que tantos años de su vida que le entregaron a esa persona, eso genera mucha depresión. Y la vindicta también, claro, porque nosotros lo hemos visto gente llorando mucho tiempo de dolor porque construyó un patrimonio, ya no quiso vivir más con él, se fue para España y él en castigo vendió todos los bienes y la dejó viendo un chispero. ¿O qué me dice usted de las personas, de esas damas que han tenido un matrimonio con una persona que tiene cierto poder político y económico y se han ensañado con esas personas y las han dejado vulnerables en toda su máxima expresión? A mí me tocó manejar un caso relevante de una persona prestante en la política, no de una, de 2 personas prestantes en la política en 2 tiempos diferentes. El uno era un futbolista famoso y además llegó al Congreso de Colombia y él dice que perdió la curul porque tuvo un enfrentamiento conmigo en lo legal y salió desacreditado porque durante el proceso se presentaron actos de corrupción
Y si hay una cosa que me duele a mí es la corrupción. Y compraron, oigan bien lo que les voy a decir para que ustedes no se duerman, compraron a los peritos que practican las pruebas genéticas para demostrar que una persona no era hijo cuando era hijo. Y Pero salió... triste lo de los peritos, ¿no? Sí, y salió el peritazgo diciendo de que no había probabilidad de paternidad. Y entonces yo le dije a la cliente a quien yo estaba representando, eso no me lo voy a aguantar, a mí no me va a meter los dedos a la boca. Vamos a hacer otro peritazgo, porque este peritazgo es corrupto, ya que esa persona me decía, con la única persona que me acosté es con ese personaje. Y el daño psíquico para ese niño, para ese No, hijo. eso fue terrible. Y entonces el debate fue tan espectacular que finalmente la prueba demostró que había habido fraude en la primera prueba. Y era una entidad pericial de reconocimiento nacional la que permitió que esa prueba fuera falsificada. Vulneraran los derechos de ese menor dando un dictamen completamente contrario a la verdad, a la evidencia. Qué poca ética, ¿no? Qué Sí, triste. y entonces en un laboratorio tuvimos una juez valiente también, porque había muchas presiones, porque a veces se mete la política en esas cosas donde hay que hacer justicia. Se mete la política y el tipo, un prestigioso jugador de fútbol y un político, y con toda una organización al lado de él. Y no, a Dios apoyando gracias. infamias. Claro, a Dios gracias, finalmente pudimos en esa pelea ardua derrotar la mentira y sacar adelante la verdad. Qué bueno. Y en otro caso era un distinguido senador de la República. Mejor sin comentarios. Un distinguido senador de la República, y me tocó el debate. Yo era muy muchacho en el derecho, pero el debate lo sacamos adelante. ¿Y sabe qué fue lo interesante? Que me trataron de comprar y yo le dije, sálganse, porque a mí no me compran, porque para mí vale más el derecho, la verdad y la justicia. Y lo ¿Por qué? importante de uno de tener temor de Dios. Porque yo creo en el Dios de la vida. Eso es crucial. Y la gente, mire, la gente que hace mal, la gente que burla la justicia y el derecho, el Señor lo reprende, porque hay un Dios real. Y Dios ama la justicia y el derecho. Y a mí no me tiembla el pulso, doctora, para denunciar la corrupción, para pelear por los derechos de los vulnerables cuando les asiste la razón. Nunca me ha temblado y nunca me he prestado para recibir una coima para vulnerar los derechos de alguien, porque yo sé que Dios tiene ojos para ver la maldad del que practica la injusticia con el más débil. Yo nunca he visto una persona que actúe de una forma así tan mezquina, tan falta de ética, y que luego continúe bien. Algo pasa, porque aunque tenga un poder económico, puede perder la salud, puede perder la vida, o puede verse afectado con sus propios hijos o con lo que más le importa. Entonces tengamos cuidado cuando vamos a incurrir en eso. Hay gente que le puede ofrecer, a mí me han ofrecido dinero para que haga unos peritazgos falsos o para que diga que esa persona estaba en un tratamiento psicológico hacía 2 años, hacía 3 años. Le digo, no, yo eso no lo hago, qué pena me da, pero no, porque tienen una orden de captura por violencia intrafamiliar. Entonces la juez le dijo, listo, tiene la orden de captura activa, pero usted tiene que estar en terapia. Cuando ya lo cogen o lo capturan, entonces, ay, necesito las pruebas de que yo sí fui a la terapia psicológica. Claro. No, así no funciona. Y fíjese que como estamos hablando de justicia para la familia en crisis, uno descubre cuánta maldad e iniquidad hay en las autoridades de toda índole. Es a veces la ley del más fuerte, del más poderoso. Por eso, aun si usted es débil, busque un equipo
un equipo que le acompañe. Esfuércese, sea valiente, que Dios le acompaña. Si usted da la pelea por los derechos de su familia, de sus hijos, para que no se les vulneren los derechos, nosotros tenemos un equipo, se llama Justicia para Todos. Tenemos un equipo, la primera oficina móvil de defensa de los derechos humanos en Colombia la tenemos nosotros. La gente se siente muy a gusto cuando va y cuando nos consulta, porque dicen, es que yo me sentí como tan acompañado, tan acompañada, sentí que me entendieron mis emociones, no solamente era pues por la parte legal, sino también ese carisma que había ya en las personas. Nosotros tratamos de acoger a las personas para que en esos momentos tan caóticos de la vida, que un encarcelamiento, un divorcio, o le están quitando sus bienes, y esa sensación de injusticia, entonces por eso los acompañamos de esa forma tan bonita, doctor. Sí, es una gran alegría, porque a veces sentimos que representamos al Dios viviente, porque Dios ama la justicia y el derecho, y cuando uno ayuda a que a la gente le hagan justicia, uno está cumpliendo la misión que Dios nos ha mandado a cumplir. Siempre. Y entonces nos gozamos, nos congratulamos. Ahorita estamos llevando procesos del Cerrejón, los mineros del Cerrejón, procesos donde hay vulneraciones a los derechos laborales de los trabajadores. Fuerte. Y ver cómo la gente se siente acompañada con nuestros equipos. En procesos administrativos, donde usted ha emitido conceptos porque una persona sufrió un daño moral, porque estuvo presa injustamente y después fue absuelta, y el Estado le puso a soportar una carga que no tenía que soportar por errores en la administración de justicia o errores en la administración pública, porque nadie está obligado a soportar las cargas que son cargas que debe soportar la sociedad entera o el Estado mismo. Pero no solamente la persona que estuvo detenida, sino toda su red de apoyo familiar. Y esa persona, si sufrió afectación moral, tiene derecho a una compensación. Y con los peritazgos nosotros decimos cuál fue el daño a la vida de relación, cuál fue el daño psicológico que sufrió la persona, cuál fue el daño moral que sufrió la persona, y ya en el equipo económico cuantificamos el daño. Y no solamente eso, sino las secuelas psicológicas, pero también físicas, porque es que muchas enfermedades se pueden derivar de un proceso doloroso o por una afectación en la vida, porque lo privan a usted de la cercanía con ese ser querido. Hace poco usted emitió un concepto donde una mujer maltratada por un caballero, ese sí, de la onda patriarcal. No, terrible, sí. Un monstruo frente a su compañera de vida, la destruyó, la aniquiló, y ella somatizó en una enfermedad autoinmune. Conozco muchas con esa misma situación, por esa sensación de injusticia. Mire lo importante, doctor, que la gente dice, ay, es que a mí no me gusta poner demandas, qué pereza, yo no quiero ir a hacer eso, porque es que eso cuánto me vale, o de pronto eso, no, yo no quiero hacer eso. Y resulta que se quedan con ese dolor y ese sentimiento de injusticia y toda su vida, y terminan con una enfermedad terrible. Somatizan con un cáncer. Exacto. Somatizan con una enfermedad autoinmune como cualquiera de esas terribles. Cuéntame algunas, doctora, de esas. No, pues imagínese que yo conozco una persona que tiene una enfermedad autoinmune, muy bella persona, la han cogido como un conejillo de indias, y le hacen todo tipo de exámenes, todo le sale bien, los médicos en su afán de encontrar le dan droga, le hacen exámenes, pero psicológica y espiritualmente el daño en ella está, porque la persona que le hizo tanto daño no ha habido un proceso legal contra esa persona. Recordé el diagnóstico de la chica que examinaste. Okay. Y que emitiste el concepto, una fibromialgia. Una cosa horrible, esa niña joven, bonita, acabada muy completamente, joven, sí. Acabada completamente, vulnerada. Y
esa persona tiene derecho a una indemnización. Pero para no ir lejos, usted decía que hay gente que no le gusta demandar, pues les quiero contar que una ex magistrada del Consejo de Estado, que había sido víctima de su esposo, víctima de maltrato psicológico, porque pues esos tan poderosos no pegan puños, pero sí pegan en el alma, y ejerció sobre ella maltrato moral, psicológico y económico, a pesar de ser ella una ex magistrada del Consejo de Estado, donde los salarios son muy altos. Entonces ella planteó el divorcio y solicitó a través de su abogado alimentos, pero entonces los jueces le dijeron: no, usted no tiene derecho a alimentos porque usted es magistrada en su momento y usted gana mucho dinero. Pero luego ella entuteló y ella prosiguió en su lucha para hacer que ese hombre poderoso, también como ella, pagara una compensación por el daño moral. Y finalmente la Corte Constitucional ordenó que ese hombre indemnizara a esa mujer, y se abrió la puerta para miles de mujeres víctimas y hombres víctimas, porque es para hombres y mujeres víctimas de violencia. Pero miren que otro caso que recuerdo, esta persona tenía esa enfermedad autoinmune, no tenía un diagnóstico puntual, sino una enfermedad huérfana, y cuando se hizo todo ese proceso legal y ella obtuvo ese reconocimiento, su condición física mejoró. Sanó. Sí. ¿Por qué motivo sanó? Total. Porque ella vio algo, que había habido un reconocimiento para ella, una vindicación para ella y una sanción para el perpetrador. Que el perpetrador había sido sancionado y no se había salido con la suya. Total. Porque lo que produce esa frustración y esa enfermedad, la falta de perdón y saber que el perpetrador del daño no ha recibido sigue la como pena. si nada. Porque es que la gente hace justicia por su propia mano y todo el mundo se queja hoy, porque la gente está viendo que el delincuente que sale a atracar, que mata, que violenta, que roba, que el que hace el paseo millonario salen con una facilidad, se van en domiciliaria, que los delincuentes de cuello blanco los mandan en domiciliaria, porque es que la gente quiere la vindicta directamente. Porque la gente ha perdido la confianza en las instituciones y la gente se ha enfermado y el país entero está sufriendo un síndrome de enfermedad mental, de desconfianza, sí. Una cosa terrible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Justicia, pedir una poca justicia. Credibilidad por los entes estatales y judiciales, porque la gente hace las cosas y al poco tiempo los ve uno por ahí. Es una cosa triste, pero Dios es grande. Y este espacio está hecho precisamente para que tomemos conciencia, queridos ciudadanos del Valle del Cauca, de Colombia, de cualquier lugar del mundo donde nos ven, tomemos conciencia que le debemos dar un lugar especial a Dios para que venga la justicia a nuestras vidas, a nuestras familias. No hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Una conciencia tranquila lo deja dormir tranquilo a uno. No, por eso era que uno duerme tan bueno. Excelente. Y la corrupción es un cáncer que se está comiendo esta nación nuestra. Y ahora que se aproxima ese periodo electoral, mucho cuidado, oyentes queridos, mucho cuidado por quienes depositan su voto para que luego no haya dolor y arrepentimiento. Muchísimo cuidado, porque vienen como la serpiente del paraíso con la lengua suave a prometerles puentes donde no hay ríos, y los engañan, les muestran el árbol de la vida, pero mentiras. Es el árbol de la destrucción, el árbol de la corrupción, el árbol de mayor desempleo, de menos posibilidades económicas. Ustedes atentos, muy atentos, y pídanle al Señor de la vida y de la sabiduría, al Dios Todopoderoso, que les guíe en esa decisión que van a tomar el 29 de octubre. Yo los bendigo con toda bendición espiritual en el cielo y en la tierra. Recuerden que con Jesucristo somos más que vencedores,
Bendiciones a todos. Doctora, muchas gracias por estar Encantada aquí de al lado mío, la quiero mucho, una coequipera fabulosa. A ustedes que han hecho coinonía con nosotros y que cada día están más cerca de nosotros, recuerden que es importante compartir este programa que se cuelga en el canal de YouTube del Canal 6 y también mi canal, Gilmar Tafur, Justicia para Todos. El Señor los bendiga, los guarde, bendiciones mil. Adiós.